Mi nombre es Culberto Domínguez, de Corecité, soy el director comercial. En la sesión de webinars que hemos tenido en estas últimas fechas, hoy quisimos hablarles sobre el tema de recuperación del ambiente productivo en minutos. Es un tema muy importante porque a veces los backups no es suficiente o los backups se tardan varias horas en recuperarse. Entonces, Rigoberto Treviño de Pure Storage nos va a acompañar para dar esta presentación y orientarnos sobre esta solución. Muchas gracias. Rigo, por favor. Mucho gusto, buenos días. Mi nombre es Roberto Treviño. Yo soy Account Manager para la zona norte en Pure Storage, México. Y bueno, es un placer acompañaros el día de hoy. Primero un anuncio. Por ahí en el chat del Zoom les compartí una liga. Tenemos un evento virtual. Normalmente este evento es presencial, pero ahora por la contingencia pues va a tener que ser virtual. Va a ser un evento muy corto, son pláticas muy enfocadas. Les recomiendo que pues se tomen el tiempo para registrarse y tomar las pláticas. Entonces, ahí está la liga y bueno, por favor ahí su ayuda para registrarse, ¿no? Va a ser interesante. Eh, Como mencionaba Cuthberto, bueno, la idea de la plática es ver diversas estrategias de recuperación, que básicamente es, como bien mencionó, pues ya no limitarse solamente a el recovery o la restauración de un backup. Eso ya es insuficiente para los tiempos de muchos negocios. Y pues básicamente es ver qué áreas de oportunidad tenemos y observar qué es lo que puede suceder, ¿no? Pues bueno, primero, como decíamos, el estar respaldado no significa estar protegido. O sea, esto no protege el negocio, protege la información, sí, pero no protege que el negocio siga operando. Estos son dos ejemplos de desastres que han sucedido. Una firma legal, de consultoría legal corporativa, uno de sus DBAs, pues borró la base de datos productiva pensando que estaba en un ambiente de QA o desarrollo. Y pues básicamente se enfrentaron a un tiempo de recuperación de 36 horas. Esto es 1.5 días de negocio perdidos. Y obviamente con el riesgo inherente de que algo funcionara mal. Otra compañía de transportación, ransomware. Yo creo que ya todos han escuchado este tema. Pues sus datos tardaron 7 días en completar el restauración. Y bueno, ellos tuvieron un impacto que fue fácil medir porque pues tenía una penalización de $20,000 por cada embarque que estaba retrasado. En lo personal, tuve algunas experiencias en mis vidas pasadas. Yo trabajé para la Universidad Autónoma de Nuevo León y ahí teníamos un sistema de catálogo de bibliotecas, por ejemplo. En ese entonces, estoy hablando ahí de los finales de los 90, pues no teníamos, por ejemplo, el sistema de almacenamiento no estaba en RAID por costo y por cualquier motivo. Entonces fallaba un disco, me acuerdo, eran unos HP 9000, eran discos de menos de un giga. Y pues la verdad es que habría que reconstruir y bajar el backup completito de la máquina, ¿no? Y a veces el catálogo eran las consultas literal a las fichas bibliográficas digitales en las bibliotecas, pues simplemente no estaban disponibles y los alumnos tenían que irse a las fichas bibliográficas físicas, pero pues la verdad eran otros momentos y todavía no era el impacto, digamos que era controlable ahí para la universidad y sabíamos que teníamos pues el fin de semana para tener todo en línea, no pasaba nada. Pero ahora si tú le dices al negocio que vas a estar una hora fuera, bueno, pues va a haber consecuencias. Eh, Sobre el backup, particularmente el backup, antes nos preocupábamos mucho por el tiempo de backup. Oye, ¿cuánto está tardando el backup? ¿Una hora, 2 horas, 3 horas? Esto pues deja de ser más bien relevante. El tiempo de backup pues es importante, pero lo que me importa más es el tiempo de restauración. Si bien han surgido tecnologías de almacenamiento en disco, donde pues sí, es más rápido que la cinta, la ingesta de los datos, cuando nos damos cuenta que tenemos que restaurar aún de esos sistemas de almacenamiento basados en disco, son lentos. Si nos toma una hora guardar la información o ingestarla, pues nos tarda 3, 4, 6, 8 horas la rehidratación y el movimiento de los datos. Esto observado en las marcas líderes de estas tecnologías, ¿no? Entonces sí, se han vuelto eficientes en el backup, malos para la restauración todavía. Y bueno, y ahora surge otra corriente donde es pues darle un uso a los datos que tengo ahí almacenados. Si ya los copié, si estoy copiando mis datos productivos, ¿por qué no darles otro uso? Como usarlos para desarrollo de pruebas, para probar nuestro compliance, para detectar malware, o sea, no correr estas herramientas en producción, sino pues correrlo con una copia fresca, que es el backup, correr herramientas de analítica. Entonces, se le da vida al backup y esto pues con herramientas tradicionales pues, no es viable, no se puede.
Surge lo nuevo. ¿Se han escuchado? Antes era el disk to disk to tape, ahora es flash to cloud, por ejemplo. Es una estrategia. Eh, Económicamente, pues sí, flash puede ser más, el costo puede ser más alto, pero la realidad es que un restore lento puede ser más caro para un negocio. Básicamente es entender los costos ocultos de ese tiempo. Sobre capacidad, bueno, pues ya también los sistemas de almacenamiento traen más servicios como de duplicación y compresión, pues que hacen más viable hacen exponencial el uso del almacenamiento. Esto nos habilita a un Rapid Restore que no se puede lograr con cinta o con otras soluciones de disco. Y bueno, y las aplicaciones también son más inteligentes. Ahora también se pueden integrar más fácil al ambiente de Flash con el Change Block Tracking, que es básicamente a nivel aplicativo entender qué es lo que está cambiando y solamente mover datos sobre esos cambios. Entonces no hacer todavía un respaldo full completo, ¿no? En cuanto al performance, pues realmente el recovery time objective es más que el punto de recuperación, que eso se puede controlar, o sea, hasta qué transacción o qué momento del tiempo vamos a guardar, más bien es qué tan rápido puedo habilitar los datos otra vez hacia mis aplicaciones para que estén disponibles. Entonces ya el restore, pues ya no es digamos que ya no es una herramienta solamente de disaster recovery, ya no podemos solamente confiar en esa tecnología o en esa estrategia basada en backups para garantizar una continuidad de negocio. Y aparte podemos aprovechar ya los datos para nuevas estrategias de los datos, básicamente machine learning, inteligencia artificial, si ya están explorando ese tipo de soluciones, pues lo pueden usar a partir de los datos que ya tienen para un DR backup. Esta gráfica creo que no es la primera vez que la ven. Esto habla de diferentes estrategias para un recovery point objective y el tiempo de recuperación. Si vemos a la derecha es cómo recuperarnos en un ambiente remoto. Si vemos a la izquierda es cómo recuperarnos localmente. La primera estrategia, hablando de una recuperación rápida o instantánea, pues hablamos de un active cluster. Eh, para los que no conocen mucho Pure Storage, creo que aquí hay varios que no han escuchado aún en nuestra plática, pues es una compañía de almacenamiento, básicamente. Solo lo que hacemos, estamos especializados en almacenamiento muy rápido. En todas las líneas de negocio o productos, usamos Flash, eh, con varias características principales. Nuestro equipo comprime y duplica los datos por default. Es algo que ya, que viene activo. Los encriptamos, pero también tenemos una estrategia, una tecnología que permite que el hardware se esté actualizando a través del tiempo. Eso le llamamos el modelo Evergreen. Si me preguntan cuál es el principal diferenciador de Pure, creo que es el modelo Evergreen. Significa que el hardware lo podemos estar actualizando físicamente a través del tiempo para que no tengan que estar comprando algo nuevo, luego migrando otra vez y volver a empezar. Entonces, este proceso de compra, paga soporte por dos equipos productivos por un tiempo, migra, este ciclo continuo, digamos que lo rompemos porque podemos actualizar el hardware físicamente sin que tengan que vaciar la información. Entonces, dentro de estas tecnologías también tenemos algo que se llama Active Cluster. El Active Cluster es dos equipos Pure funcionando en paralelo. Digamos que en ambientes donde se requiere el mínimo downtime, pues básicamente lo que hacen o lo que hacemos es poner un clúster a nivel de hardware. Puede ser un VMware, eso habilita un clúster de hardware. Y arriba se puede poner un clúster aplicativo, por ejemplo, para SQL, para Oracle, para SAP. Pero lo que normalmente se pierde de vista es la parte del storage. Y aunque los storage son altamente disponibles, en el caso de Pure tenemos 6 9 de disponibilidad, aún así hay ambientes como los bancos que dicen, oye, pues yo necesito minimizar la eventualidad de tener que hacer un failover. Porque al hacer un failover, tengo que operar en un sitio remoto que a lo mejor no tiene las características del principal y luego hacer el failback donde tengo todos mis eh, aplicativos críticos, pues es costoso también el tema de hacer el failback. Básicamente mover las transacciones y solamente las que se hicieron en el sitio secundario se complica, ¿no? Lo mismo es para la nube. ¿Cómo hago esa estrategia de failover y failback? Active Cluster lo que permite es tener en un mismo data center, una misma región, una misma localidad, dos equipos funcionando en paralelo sin que los hosts, digamos, sean conscientes de que hay dos storage abajo. Ahorita lo vamos a explicar más adelante, pero esto lo que habilita es que si se va un storage completo, el host ni cuenta se da y sigue operando de forma normal y transparente para las aplicaciones. Entonces, digamos que como estrategia de recuperación, pues la principal es pues, no afectar las aplicaciones y esto es
teniendo redundancia en todo. Sabemos que por costo no es viable y hay otras estrategias como son, si hablamos hacia la derecha, la replicación de snapshots, es una replicación asíncrona. Cuando, por ejemplo, la distancia no permite un ancho de banda y una latencia muy baja, bueno, se utilizan técnicas de replicación asíncrona o localmente podemos utilizar en una misma caja, en un mismo storage, clones. Esos clones y snapshots son un poco diferentes en Pure, ahorita los voy a explicar, pero podemos tener puntos de retorno, imagínense, cada 5 minutos durante el día a todos los volúmenes. Cada equipo o cada arreglo de nosotros soporta hasta 50,000 snapshots. Entonces podemos tener muchos puntos de retorno en el día y simplemente si sucede una eventualidad, pues regresar a esos volúmenes con Snap, montarlos con otra identidad y bueno, básicamente aplicar una recuperación. Perdón. Y esto, bueno, va de horas a minutos en el tiempo que nos toma recuperarnos. La siguiente estrategia, pues es ahora el backup. De forma local, ya sabemos, podemos tener estrategias de rapid restore. Ahorita vamos a hablar también de eso, con integración a software de backup o con aplicaciones integradas directamente al almacenamiento y de forma remota, pues también sacar o replicar los backups, que es otra estrategia también de protección de la información. Y finalmente, de forma remota, también podemos mandar la información directamente de un arreglo Pure a la nube. Podemos hacer snapshots a AWS, Azure o incluso a un storage externo. Y bueno, y todo esto evidentemente se simplifica a unas capas más altas si tenemos software de orquestación. Hay integraciones para SAP, para Oracle, para SQL, VMware, por supuesto, un Stress Cluster, por ejemplo. Todo eso, obviamente, ya son herramientas que automatizan, no solamente, ahorita estamos hablando, en este momento estamos hablando de la capa de almacenamiento, pero podemos automatizar las capas de arriba a nivel aplicativo, bases de datos, con otro tipo de integraciones y software, ¿no? Incluso hay software de clustering eh, que se encargan de que si la aplicación es lo que falla, pues se encargan de reiniciarla en otro nodo, por ejemplo, ¿no? O en el mismo. Perdón, no estoy viendo el chat. Si hay alguna pregunta, ahí me ayudas, Cuthberto, a revisar si hay algo. Sí, claro. Hablamos de Flash to Cloud como estrategia de backup. Básicamente en nuestro portafolio tenemos 4 productos, que son FlashArray X, es nuestro equipo para aplicaciones Tier 1. Si ustedes están hablando de bases de datos, máquinas virtuales, cualquier aplicativo que requiera desempeño, es FlashArray X. Tenemos un arreglo que es el clase C, que es de capacidad. Si el requerimiento no es el máximo desempeño, utilizamos una tecnología de estado sólido que se llama QLC. Es más lento en velocidad de acceso y tiempo de respuesta, pero pues más densa. Entonces, digamos que para ciertos aplicativos ese es suficientemente veloz. Si hablamos de Tier 2, ambientes de desarrollo, QA-Dev, incluso backup. Tenemos FlashBlade, que está aquí a la derecha. Esta es una NAS Scale-Out. Cada módulo Flash tiene su propia memoria y cómputo y se va haciendo un clúster Scale-Out de almacenamiento tipo objeto o NAS. Y básicamente lo utilizamos para ambientes que requieren mucho throughput y el throughput se utiliza también mucho en backup. Entonces tenemos integraciones. Este es un ejemplo con Veeam, desde luego con Rubrik, Veritas, Commvault, etcétera. Lo podemos utilizar como un medio donde, por ejemplo, bases de datos que requerimos de una restauración muy rápida, al menos puedan vivir ahí, por ejemplo, una semana de copias de base de datos o snapshots para poderlo restaurar muy rápido en caso de que suceda algo en producción. Ahora, si nos podemos pensar en los backups, realmente tenemos estrategias de respaldos diarios, incrementales, totales, semanales, mensuales, anuales, pero para un efecto de un respaldo de tu ambiente productivo, realmente no te vas a ir a un backup de hace 2 meses. Para efectos del negocio, pues la verdad ya ni sirve, ¿no? O sea, está demasiado desactualizado y nunca vamos a irnos a un backup de un mes a menos que sea ya un problema pues bastante grave, ¿no? Y con consecuencias graves también para el negocio. Entonces, por ejemplo, si tenemos la información crítica, bases de datos, viviendo en un ciclo de 1 a 2 semanas en un medio de restauración rápido, pues realmente cumplimos bastante bien con cualquier eventualidad. Y a partir de esto, aparte de esto, podemos mandar a un clase C o a la nube para una retención a largo plazo. Estamos hablando ya de pues, meses, ¿no?
Hablando ya particularmente de Active Cluster, ¿qué es el Active Cluster? Los mencionaba, es dos equipos trabajando en paralelo para la misma carga de trabajo. Y hay aplicaciones que ya son aware a que el storage está haciendo, digamos que la copia de la información. Estamos hablando de bases de datos principalmente, donde podemos tenerlas en paralelo funcionando a la distancia o activo-pasivo. El storage siempre va a estar activo-activo, pero el aplicativo, pues no necesariamente todos son activo-activo o requieren licencias especiales. Por ejemplo, Oracle utiliza Oracle RAC, pero para que sea activo-activo ocupamos una licencia especial. Si queremos un DataGuard, por ejemplo, Active DataGuard también requiere una licencia. Si queremos eh, VMware, bueno, es Stretch Cluster para que esté en paralelo a través de los dos equipos. Estos dos equipos pueden estar separados más que la distancia por latencia, con una latencia máxima de 11 milisegundos. 11 milisegundos cubre varios cientos de kilómetros, si nos ponemos a pensar. Mientras más cerca estén, menor latencia tienen y menos las aplicaciones se dan cuenta que hay, que hay una diferencia de acceso entre ambos equipos. Entonces, la estrategia de 0RPO, 0RTO, Active Cluster, es, tengo hasta la última transacción en commit en el segundo arreglo y el tiempo de recuperación es prácticamente cero porque el host está viendo los pads de ambos equipos y no se da cuenta que un volumen pues dejó de estar accesible. Digamos que es lo más cercano que vamos a estar a cero. ¿Cómo funciona? Purity es el sistema operativo que usamos en Pure. Básicamente estos volúmenes que están productivos en un nodo, con dual pathing hacia los hosts, los extendemos hacia un segundo equipo. Esto se hace a través, esta es una copia que se hace síncrona a través de los equipos, los conectamos a través de 1 giga o 10 gigas. Obviamente para esto tienen que estar cerca. O sea, es un ancho de banda pues, realmente alto. Y pues los volúmenes se ven como uno solo hacia el host. Básicamente el host va a tener 4 pads, pero digamos que Pure los enmascara como si fueran un solo volumen. Y este volumen vive en ambos equipos. El host no se da cuenta, no es un mirror a nivel del sistema operativo como se puede hacer con software como Veritas Volume Manager o los manejadores de volúmenes locales. No estamos haciendo un mirror, simplemente le estamos exponiendo al host el mismo volumen por 4 pads. Y bueno, hay reglas también. Podemos hacer que el host tenga un storage preferido y solo en caso de que haya una mayor latencia, timeouts, brinque al otro, etcétera. Hay diferentes estrategias, pero eso es completamente configurable. Al final del día, el host ve un solo volumen por 4 pads. Y esto, bueno, es una replicación simétrica activo-activo para que una transacción de escritura se le pueda dar commit, tiene que estar en la NVRAM del equipo secundario y entonces es cuando regresa el acknowledge hacia el proceso que está escribiendo el dato. Es un failover completamente transparente, podemos apagar equipo y de hecho lo hacemos así cuando estamos haciendo una demostración, le sacamos la corriente a las controladoras, básicamente se apaga una, simulando una falla, se apaga completamente y el host pues ni cuenta se da que está en el secundario. Esto es sin ningún tipo de restricción. No ocupa licenciamiento. Otra característica de Pure es que todo el software está incluido. Entonces, si en un momento ustedes tienen un Pure y después compran otro, pueden aplicar una réplica, ya sea síncrona o asíncrona, sin tener que incurrir en un costo de licenciamiento. Y bueno, básicamente las operaciones de administración del clúster se pueden hacer desde cualquier equipo, no importa, es básicamente un espejo uno del otro y la administración puede ser desde ambos. Y pues tenemos un mediador que es como un árbitro por si hay un tema de split brain, cuando pierden comunicación. Imagínense que se caen los 4 pads que comunican a los equipos, que son pues, básicamente 4 cables a 1 giga o 10 gigas. Si se interrumpiera la comunicación, pues básicamente el mediador nosotros lo proveemos, que es un tercer site en la nube. Es provisto por nosotros sin costo también. Todas las operaciones, bueno, se pueden automatizar muchas operaciones, hablando ya en Pure Storage en general, no solamente de un Active Cluster. Eh, Tenemos una interfaz REST, por ejemplo, para automatizar con orquestadores de terceros. Toda la parte de volúmenes, snapshots, todo esto funciona y se mantiene en ambos arreglos como si estuvieran administrando uno. La administración es igual, ahora administrando dos. Se pueden, las mismas operaciones a un pod, que se le llama este volumen estrecho entre dos equipos, se pueden aplicar, se puede reorganizar la información, se puede incrementar el tamaño de un volumen, etcétera.
El performance y monitoreo también se puede hacer directamente en cualquier caja o en Pure One, que estamos en la nube. Y pues básicamente la misma semántica. Se crean snapshots, se crean volúmenes, se cambia el tamaño de un volumen, o sea, se aumenta el tamaño. Básicamente es transparente. N cantidad de snapshots y viven en ambos arreglos. El protection group es a lo que le llamamos, por ejemplo, hay aplicativos que requieren que todos los volúmenes que integran la solución se les haga el snapshot al mismo tiempo. Este protection group garantiza que se haga justamente eso. O sea, todos los volúmenes de varias bases de datos, incluyendo su aplicativo, se pueden meter a un P-group, que es este protection group, y va a ser consistente al mismo punto en el tiempo todos los volúmenes. Y aparte, pues va cifrado. La información de Pure se cifra por default, los discos son con cifrado y bueno, no hay que aplicar ni pagar por nada. Una operación que se puede hacer, por ejemplo, esto lo aplicamos cuando migramos para una migración entre tecnologías y ya lo hemos aplicado aquí en varios clientes. Conectamos los equipos y se hace un live migration de volúmenes para que se haga un cambio transparente de equipo. Cuando esto solamente lo ocupamos cuando pues cambia el form factor del producto, que básicamente pues tenemos un tiempo de vida muy largo. El form factor actual tiene un tiempo de vida de 10 años todavía en el futuro, entonces solamente es muy adelante. Se puede aplicar un HA entre racks, poner 2 racks en el data center para que haya una alta disponibilidad, no solamente a nivel de cómputo, sino también del storage. Podemos hacer un stretch cluster que les decía metropolitano o campus wide, y básicamente es llevar a diferentes edificios incluso, pero funcionando con Active Cluster, la información. Esto obviamente pues tiene que haber un enlace que soporte el ancho de banda y la latencia, ¿no? Hablando de ese tema. Y a un tercer sitio con una copia asíncrona, donde este tercer sitio puede recibir copias del sitio 1 o el sitio 2 transparentemente. ¿Qué se requiere? Pues básicamente 2 flash arrays, versión 5.2 o superior, las interfaces, la conectividad, pues 10 gigas o 25 gigas, los puertos. Obviamente necesitamos ancho de banda para soportar pues los cambios básicamente que están sucediendo a nivel aplicativo, base de datos y punto, ¿no? Bueno, y acceso a nuestro mediador. Latencia máxima, 11 milisegundos de round trip entre los arreglos, que se cumple perfectamente a nivel metropolitano. Si estamos hablando de una réplica, por ejemplo, Monterrey-Querétaro, pues ya no puede ser síncrona, evidentemente la latencia va a ser mayor, pero podemos utilizar una estrategia asíncrona. Como les mencionaba, podemos utilizar un tercer sitio, pero también podemos utilizar un arreglo 1 y un arreglo 3 en este caso, donde no sea, donde solamente utilicemos la parte asíncrona, es decir, ya va a haber un retraso entre la información que hay en el arreglo 1 y el arreglo 3. Vamos a decir 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, se van a acumular cambios y luego empieza un proceso de transferencia, se acumulan cambios y empieza un proceso de transferencia. Y también para este caso, los requerimientos de ancho de banda son mucho menores, pero tienen que ser suficientes para soportar la tasa de cambio. A veces es difícil medir cuánto es la tasa de cambio de una aplicación, cuánto se va a acumular en el tiempo, y ahí pues tenemos que ir ajustando las ventanas de transferencia y el delta que vamos a tener de diferencia entre caja y caja. Si tenemos un ancho de banda alto con latencia muy baja, bueno, pues podemos poner, por ejemplo, 5 minutos, pero si no lo tenemos, si tenemos problemas de anchos de banda, pues tenemos que ir ampliando este delta, básicamente. Este es un caso de Active-Active con replicación asíncrona, 3 sitios, pero como mencionaba, pues pueden ser solamente 2 o incluso tenemos un Pure virtual que está soportado para Azure y para AWS. Imagínense que es lo mismo que tienen on-premise, con las mismas funcionalidades, solamente viviendo en la nube. ¿Qué ventajas nos dan en la nube? Mejora la disponibilidad, mejora el desempeño y aparte podemos hacer compresión y deduplicación, data reduction. Y podemos habilitar una replicación asíncrona entre Azure y on-prem, por ejemplo, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes ya están evaluando la nube, pues esto simplifica, por ejemplo, el mover la información. Lo que busca Pure es que tengamos la posibilidad de tener un Pure virtual en AWS, Azure, Google y on-prem, y por ejemplo, pueden mover cargas de trabajo entre AWS y Azure dependiendo de los costos, ¿no? Sabemos que también hay una competencia fuerte y los costos son altos en la nube. Yo creo que toda la gente que está evaluando moverse a la nube no es un tema de costo, porque
puede llegar a ser más caro vivir en la nube que on-prem, pero más bien es un tema de agilidad. Pero esa agilidad pues viene nuevamente, pues, nos ata a una marca de nube, de proveedor de nube con su estrategia de costos que puede cambiar a discreción. Entonces, tener tecnologías como Pure les da la libertad de mover rápidamente cargas de trabajo, obviamente con compresión, de duplicación, y pues básicamente balancear sus costos. Entonces, este disaster recovery asíncrono, pues puede ser de un solo host o de dos hosts, pero al final del día, ambos equipos en un Active Cluster están copiando la información al sitio, al tercer sitio, o al sitio asíncrono, si lo queremos ver así. Se cae uno y de forma transparente, pues se sigue copiando la información sin tener que rebalancear, reiniciar o básicamente reiniciar la copia, ¿no? Eh, Parece trivial, pero hay muchas tecnologías que tienen que reiniciar la copia de cero si el delta de tiempo es suficientemente grande. Y resincronizar un equipo, no sé, súmenle 10, 15, 20, 40, 100 teras a un sitio secundario cuando el enlace es limitado, pues es prácticamente imposible. Terminan regresando el store, sincronizándolo y vuelven a mover, ¿no? Es complicado. Otra forma de recuperación rápida es con ciertas integraciones que tenemos con software de backup. Aquí vamos a hablar de BIM particularmente. Esto lo que acabamos de ver es básicamente es tener la información viva en 2 o 3 arreglos al mismo tiempo. Sabemos que por costos, pues no siempre se pueden tener 2 equipos funcionando en paralelo, aunque no sean iguales. Pero bueno, podemos hacer uso de una tecnología que se llama Snapshot. Los snapshots en Pure funcionan a nivel metadato. No hacemos el copy on write que hacen otras tecnologías. Son muy rápidos a nivel de microsegundos. Entonces podemos hacer un snap de una base de datos que está funcionando en caliente, queremos decirlo esto, y va a ser consistente. Por ejemplo, esa base de datos la pueden utilizar para copiarla eh, hacer una copia, por ejemplo, para QADev, por ejemplo, para hacer analítico, lo que sea, y va a ser consistente. La base de datos la levantan y va a aplicar su recuperación de log y básicamente va a ser consistente. Entonces no tuvimos que ponerla en modo backup para hacerle un snapshot consistente. Si queremos hasta la última transacción que está en memoria en ese momento, bueno, ya tenemos que hablar de una integración que va a poner la base de datos en modo standby, va a acumular ciertas escrituras, pero va a ser flush de lo que está en memoria y va a ser consistente hasta ese punto del tiempo. Y aparte, pues va a ser consistente para aplicarles los logs y llevarle al punto que necesitemos. Pero lo que quiero decir es que son muy fáciles de implementar los snaps, muy fáciles de usar. No hay dependencia entre el volumen padre y los snapshots. Cualquier snapshot se puede promover y es un clon de los datos en productivos porque todo lo hacemos a nivel metadato. Pure es un software defined storage, obviamente acelerado por hardware, pero la realidad es que el manejo de metadatos es el más avanzado que hay en el mercado. Y al manejar estos metadatos con un tamaño de block muy pequeño, realmente estas operaciones no tienen costo. Entonces, me refiero a costo en procesamiento y costo en performance. Definitivamente va a haber un costo en almacenamiento de los volúmenes que tienen Snapshot porque las diferencias o los cambios se van acumulando. Pero al final del día es muy pequeño. La información, como les decía, está deduplicada, es TIN y bueno, con compresión. Entonces, el costo de hacer Snapshot de Pure es menor que en cualquier otra plataforma. Ese es el resumen. Tenemos integración con software de backup. Este es un ejemplo con BIM, pero básicamente es mostrarles cómo una ventana sin integración y una ventana con integración, pues cómo se ve diferente, ¿no? Todas las operaciones de generación de snapshots con el API que tenemos de BIM, pues la realidad es que toman nada. O sea, y aparte BIM puede hacer uso del change block tracking para todavía hacer las ventanas de backup más pequeñas. Entonces, básicamente, lo que hace BIM se convierte en un orquestador de los snapshots que pueden hacer en la caja. En lugar de meterse a Pure y sacar snapshots de los volúmenes, básicamente programan jobs de backup con BIM y se encarga de hacer los snaps y mantener un catálogo de snaps y aplicarle políticas de backup y retención a los snapshots que viven en la caja. Y aparte BIM, pues puede hacer un movimiento de datos, mandarlos un medio secundario de almacenamiento, ya sea Cinta o un Exagrid, por ejemplo, que son medios de almacenamiento secundario, o un equipo de Pure también, como un Flash Array C o un FlashBlade. Entonces, básicamente podemos tener N cantidad de snapshots con retención, todo orquestado por BIM, y podemos tener muchos puntos de restauración sin impacto a producción y sin dependencia entre un snapshot y otro.
BIM, pues ya saben, puede hacer de la máquina virtual completa, tiene integración a nivel aplicativo como Exchange, SharePoint, Active Directory, SQL, Oracle y ahora SAP también en la última versión. La versión 10 ha mejorado mucho el performance, entonces también tiene los data movers, ya se pueden distribuir y mientras más información tengamos, más data movers ponemos y pues básicamente los tiempos de movimiento de información va a ser muy baja. En el caso de Pure, pues bueno, pues es casi prácticamente cero hacerlo en el equipo, pero si queremos sacarlos, este es un ejemplo. Sin la integración, fíjense aquí cuánto dura, 1 hora 35 con una tasa de procesamiento de 388 megabytes por segundo y el cuello de botella detectado es la fuente de la información. Pues vean las operaciones cuánto tardan. La lectura al disco, 1 hora 34. Cuando usamos el plugin de integración, es similar, o sea, es similar el proceso, pero básicamente aprovechando los snaps. Eh, Aquí vemos el resultado. 30 minutos más rápido. Pero una cosa aquí interesante es que los snapshots de la máquina virtual, si están utilizando, por ejemplo, integración con VMware, llevan más tiempo abiertos y procesando información en el snap que lo que hacen con Pure. Y ese tener el snap abierto y procesando, pues es latencia y es performance y es throughput. Si se fijan acá, el cuello de botella es la red. Y esto, pues definitivamente todavía se puede optimizar teniendo un data mover pues, más rápido, ¿no? Y esto, pues funciona con Fiber Channel, iSCSI. Una ventaja es que VMware puede mover la información bueno, entre Vim y VMware pueden mover la información a través del Fiber Channel en lugar de irse por la red. Entonces también es muy rápido. Y aquí, por ejemplo, el commit del Snap fue de 11 segundos. O sea, es nada, nada hablando de tiempos de backup. Este es solamente un ejemplo. Lo tenemos, como decía, con Veritas, Commvault, Rubrik, básicamente cualquiera. Pues soportamos NFS, Fiber Channel, S3 incluso, que es uno de los nuevos estándares para mandar backups hacia la nube. Entonces todo esto lo hacemos más eficiente y sobre todo pues hacemos los restores más rápidos, que es la principal ventaja. Entonces no sé si hay alguna duda hasta aquí. Es un mensaje muy, muy rápido, pero básicamente es ver qué alternativas tenemos. Primero, usando herramientas propias del almacenamiento y segundo, pues ya utilizando una integración con backup. Eh, el throughput de restauración, por ejemplo, con un FlashBlade de Pure, podemos llegar con una configuración, eh, la mitad de la configuración de la caja, pues los toma como 15 gigabytes por hora, más o menos, para mover la información. Si estamos hablando de bases de datos actuales que se van a cinta o a un respaldo de disco tradicional, pues hablamos de restauraciones que pueden tardar, pues básicamente 24 horas por 3 teras, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos hablando 15 terabytes por hora, más o menos. Si pueden hacer preguntas por el chat o pueden quitar el mute de su micrófono, como guste. No sé, algún tema de la integración con herramientas de backup o snapshots. Tengo mi correo, déjenme lo muestro. Cualquier tema, podemos hablar ya en particular de estrategias para SQL, para Oracle, para SAP, para VMware, para Hyper-V. Obviamente este es un resumen muy rápido de lo que se puede hacer, pero si quieren ya hablar de la integración, por ejemplo, acabamos de liberar para SQL particularmente una integración donde el propio DBA puede utilizar el storage de sus propias copias, por ejemplo, si quisieran darle esa posibilidad a los DBA. Si el DBA va a hacer una operación en la base de datos, puede sacar un snapshot en ese momento, integrado, obviamente y consistente a nivel SQL, hacer su operación y guardarle el snap o destruirlo en el momento que él quiera, ¿no? Entonces todo esto lo podemos hablar ya en pláticas adicionales, pero tenemos mucha integración con SQL, Oracle, SAP. Digo, Rigo, ahí que están haciendo, David sabido que si tiene costo los snapshots, si contamos con Pure Storage. No tiene costo. O sea,
El costo básicamente es que van a consumir un poco más de almacenamiento, pero ese es marginal. Pero no ocupas una licencia, no ocupas un proceso de implementación, nada. Y de hecho, vamos a hacer un entrenamiento sobre snapshots particularmente en las próximas semanas. Y al final, Otra duda que la información que pudieras ocupar sería, si sacas tú el snap, la cantidad de cambios que tú tengas, vamos a decir, la diferencia es lo que se pudiera ocupar adicional de espacio, pero el costo de licencias ya está incluido. Sí, vamos, un escenario, obviamente depende mucho cuántos snapshots se saquen diarios y cuánto tiempo los quieran retener, porque obviamente todo eso va consumiendo espacio. Pero si consideran que un 10 a un 15% lo pueden mantener para snaps, yo creo que está sobrado. Y hay aparte, otra como dijimos, pregunta, sí, adelante. ¿qué tan complicado es implementarlo en Azure? El Cloud Block Store Entonces, ahorita ajá. está en, ¿perdón? Sí, enviar los snapshots a Azure. Ah, no, eso es muy sencillo. De hecho, lo único que ocupamos es apuntar al repositorio. Tiene que ser un repositorio dedicado eh, y básicamente se integra, o sea, directamente de la interfaz de Pure. Hay varios, tenemos varios blogs y datasheets que hablan del tema. Lo podemos compartir si están interesados, pero básicamente es habilitar el repositorio y empezar a mandar snapshots. Los snapshots en Pure, a diferencia de otras tecnologías, son autoencapsulados. Guardamos el metadato. Obviamente no van de duplicados el primero. Tiene que ir nada más con compresión, porque como pues son autodescriptivos, al menos el inicial tiene que ser completo. Y después se van mandando solamente los cambios de ese snap. Guardamos el catálogo básicamente dentro de nuestro Pure y controla el repositorio externo como si fuera una extensión y listo. Pero es muy sencillo. Lo que estamos, lo que está en beta en este momento es el Cloud Block Store. El Cloud Block Store es el Pure virtual viviendo en Azure. Eso ya lo tenemos funcionando en AWS desde hace un año, pero hay ciertos retos técnicos en Azure, funcionan de forma diferente y básicamente está en esto del coronavirus, nos retrasó un poco el liberarlo porque ocupamos recursos de Azure, técnicos de Azure, pero ya está en las últimas fases. Entonces yo creo que para mediados, finales de año ya lo vamos a tener disponible en Azure. No sé, ¿alguna otra duda? Si no, pues aquí está mi correo, muchas gracias. Por favor, regístrense ahí el evento que tenemos de Accelerate, es muy corto y la verdad vienen algunos anuncios. Se va a hablar mucho de esto del Cloud Block Store, integraciones a la nube, la integración con nuevas herramientas como SQL. eh, y pues básicamente va a estar interesante. Ahí les encargo su registro, por favor. Muy bien. Ok, muchas gracias. Sí, Muchas gracias a todos. muchas Si no gracias a hay todos. Espero les haya sido alguna de duda. utilidad. Sí, muchas gracias. Gracias.